Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer este lindo top beige a crochet, así que comencemos. Y para este proyecto yo estoy utilizando este material que es algodón mercerizado. Estoy utilizando este grosor que es un grosor delgado, pero ustedes también pueden utilizar otro tipo de material que sea idealmente fresco. Por ejemplo, pueden utilizar bambú o también algodón un poco más grueso. La idea es que sea lo suficientemente fresco para realizar el top porque es un top de verano. También para este material yo estoy utilizando esta aguja delgada que es de 2 milímetros, pero ustedes van a utilizar la que corresponda de acuerdo al material que están usando, al grosor. Voy a utilizar agujas laneras según el grosor del hilo, marcador de puntos, tijeras y cinta métrica. Como el material que yo estoy utilizando es demasiado delgado, entonces para que sea mucho más fácil enseñarles el tejido que voy a hacer, voy a enseñárselos con un material que es más grueso, que es este algodón que tengo. Entonces voy a hacer una muestra de lo que vamos a hacer. Y aquí te muestro las dos medidas que tomé. Recuerda tomar las tuyas para mayor precisión. Una vez tomé mi medida, vamos a dividir esa medida en dos. Y una vez la tengan dos, entonces ese resultado es el que voy a utilizar ahora para hacer las dos piezas que necesito. Entonces voy a comenzar haciendo un nudo corredizo. Y voy a comenzar haciendo cadenas hasta lograr esa medida que hice después de la división. Una vez ya tengas la medida que necesitas con las cadenas que hicimos, entonces vamos a comenzar haciendo una cadena más, que es la de altura. Voy a girar el tejido y aquí en la parte de atrás nos encontramos con estos hilitos en la parte de atrás de la cadena. Entonces vamos a comenzar haciendo puntos bajos, insertando la aguja justo aquí en estas hebras. Entonces voy a comenzar a partir de esta segunda porque la que acabo de hacer fue la de altura. Inserto, tomo el hilo y voy a hacer el primer punto bajo que lo puedes marcar. Voy a continuar haciendo puntos bajos a lo largo de todas las cadenas hasta llegar al otro extremo. Una vez llegamos entonces al final, hago el último punto bajo y voy a comenzar con la segunda vuelta. Entonces para esta segunda vuelta vamos a comenzar haciendo 3 cadenas. 1, 2 y 3. Giro el tejido y estas 3 cadenas me van a reemplazar el primer punto que voy a hacer. Entonces voy a marcar la tercera cadena que hice. Voy a marcar esta tercera cadena porque este es el primer punto de esta vuelta. Ahora no voy a tejer aquí porque ya de aquí está saliendo estas cadenas que reemplazan el punto alto. Voy a ir al segundo punto y ahí voy a hacer un punto alto. Paso por las dos primeras hebras y luego por las otras dos. Y así creo mi punto alto. Entonces aquí tengo dos puntos altos, uno que está reemplazado por las 3 cadenas y uno normal. Ahora voy a tejer aquí en los siguientes dos puntos medio altos. Es decir que enlazo, inserto la aguja en este siguiente punto, tomo la hebra y voy a pasar la hebra por las 3 al mismo tiempo. Así. Y voy a repetir lo mismo en el siguiente punto. Voy a hacer un punto medio alto. Listo, entonces tengo dos puntos altos, dos puntos medio altos. Ahora en estas que siguen, en las 3 que sigue, voy a hacer puntos bajos. Es decir que inserto, tomo la hebra
y paso la hebra por ambas. Voy a repetir el mismo proceso en esta que sigue y en esta que sigue, es decir, 3 puntos bajos. Ahora, en estas dos que sigue voy a repetir el proceso del punto medio alto. Voy a tomar la hebra y voy a pasar la hebra por las 3. Voy a repetir el mismo proceso en la otra, es decir que hago 2 puntos medio altos y luego de esos 2 puntos medio altos en los dos que sigue voy a tejer 2 puntos altos. Enlazo, inserto, tomo la hebra, paso por los 2 primeros y luego por los otros 2 y repito lo mismo en este que sigue. Luego de esos 2 puntos medio altos voy a tejer puntos altos dobles. Estos consisten en enlazar 1 y 2 veces, inserto en el siguiente punto, tomo la hebra, voy a pasar por los 2 primeros, luego por los 2 que siguen y una vez más por los 2 que siguen. Este es un punto alto doble. Voy a repetir lo mismo en los siguientes 2. Enlazo 2 veces, inserto en el siguiente punto, paso por los 2 primeros, por los otros 2 y por los últimos 2. Y repito el mismo proceso en el que sigo. Entonces aquí pueden ver la forma que se va creando a lo largo de todo el tejido. Entonces ahora nos toca bajar nuevamente. Para eso los 2 que siguen los voy a hacer como puntos altos normales. Es decir que enlazo y paso 2 veces. Nuevamente en el que sigue hago punto alto. En los 2 que sigue hago punto medio alto. Es decir que paso la hebra por los 3 al mismo tiempo. El siguiente. Y como vamos es bajando, entonces ahora en los que sigue voy a hacer puntos bajos en los próximos 3. Los únicos que hacemos día 3 son los puntos bajos y los puntos altos dobles. De resto, los otros los vamos a hacer 2 veces. Entonces hice 3 puntos bajos. Ahora siguen los 2 que sigue puntos medio altos, porque voy a empezar a subir nuevamente. Y ahora en los 2 que sigue son puntos altos normales. Y en los 3 que sigue puntos altos dobles. Y así sucesivamente vamos a seguir hasta terminar el tejido. Aquí les voy a colocar la secuencia para que recuerden o la escriban y sea mucho más fácil para ustedes seguirla. Y aquí, como ya voy a terminar, aquí donde está el marcador de puntos, que para eso lo puse ahí, voy a hacer el último punto alto doble que corresponde, y puede que ustedes no terminen con punto alto doble, sino que les toque terminar con punto alto o con punto bajo. Eso depende de la cantidad de cadenas que tengan. Entonces así nos va quedando el tejido. Aquí entonces ya hice 2 vueltas, recuerden, puntos bajos y la secuencia que les mostré. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta. La tercera vuelta es de puntos bajos, es decir que hago una cadenita aquí, giro el tejido y comienzo a hacer puntos bajos desde el primer punto. Punto bajo que voy a marcar con el marcador de puntos. Y voy a continuar con puntos bajos normales a lo largo de todo el tejido hasta terminar el último punto. Terminé entonces los puntos bajos y así me va quedando después de hacer esta tercera vuelta. Ahora voy a continuar con la cuarta vuelta.
En esta cuarta vuelta va a ser diferente. Vamos a comenzar haciendo 4 cadenas. 2, 3, 4 cadenas. Giro el tejido y aquí voy a marcar esta cuarta cadena que hice, porque este es el primer punto de esta vuelta, que vendría siendo un punto alto doble. Voy a hacer una cadena más, que es la que va a ir en el centro, o sea, no hace parte de este punto. Y ahora sí, no voy a tejer en este primer punto de acá porque ya está este punto que reemplaza el de este. Ahora voy a empezar a tejer desde el tercero porque en este siguiente punto no voy a tejer. Entonces desde el tercero voy a tejer un punto alto doble. Es decir, que enlazo una y 2 veces. Voy al tercer punto, inserto, tomo la hebra y la paso por los 2 primeros, luego por los otros 2 y luego por los otros 2. Así es un punto alto doble. Entonces aquí tengo un punto alto doble, una cadena, me salto un punto y el siguiente punto alto doble. Vamos a repetir la misma secuencia. Hago una cadena, me salto este puntico que sigue y en el que sigue voy a tejer el otro punto alto doble. Repito el mismo proceso. Cadena, me salto este punto que sigue y en el que sigue voy a tejer el otro punto alto doble. Y me van quedando estos cuadritos así. Voy a repetir este mismo proceso a lo largo de todo el tejido hasta llegar al final. Bueno, aquí ya llegué casi al final, pero entonces aquí me quedó faltando este punto. Entonces aquí no puedo hacer la cadena y saltarme un punto, sino que entonces aquí en este último voy a hacer el punto alto doble normal, sin saltarme punto y sin cadena en el medio. Esto puede variar dependiendo de cuántas cadenas ustedes lo hicieron. Puede que ustedes, en el caso de ustedes, quede un punto más, entonces puedan terminar la secuencia normal. Entonces, una vez ya tengo esta siguiente vuelta, voy a continuar con la vuelta número 5. Y esta vuelta número 5 es comenzar nuevamente desde esta de abajo, es decir, con puntos bajos. Voy a ir repitiendo la misma secuencia a lo largo de todo el tejido. Entonces aquí voy a hacer una cadena, giro el tejido y para hacer estos puntos bajos voy a comenzar en este primer punto, lo marco y voy a ir tejiendo los puntos bajos. Por ejemplo, cuando llego aquí en el centro, recuerden tejer esta cadena que está aquí, cuenta como un punto, entonces pueden simplemente insertar la aguja en el medio y hacer el punto bajo. Recuerden no saltárselo porque si no van a ir disminuyendo puntos y no queremos eso. Entonces vamos a ir tejiendo los puntos asegurándonos que nos quede la misma cantidad, tejiendo siempre sobre los puntos altos dobles y en el centro donde están las cadenas hasta llegar al final de esta vuelta. Y cuando llegó aquí al final, para eso fue que puse el marcador de puntos justo aquí en esta cadena que fue la cuarta que hice, porque es a veces muy difícil identificar dónde es que debo de hacer este último punto. Entonces hago el punto y así me queda entonces esta vuelta y voy a volver a repetir el mismo proceso. Voy a hacer esta vuelta de aquí que es la secuencia que les mostré. Otra vez se las voy a colocar por aquí para que se acuerden cuál es. Entonces aquí es importante que recordemos cómo iniciamos. Aquí iniciamos con puntos altos normales. Entonces comenzamos con las 3 cadenas reemplazando el primer punto alto, marcando la tercera cadena, giro el tejido y en este segundo punto hago entonces el segundo punto alto normal. Luego hice el punto medio alto, 2 en total.
luego hice 3 puntos bajos y luego volví a comenzar a subir y para eso hice 2 puntos medio altos, 2 puntos altos normales y para llegar a la cima hago 3 puntos altos dobles. Y luego vuelvo a bajar y como ven es seguir la misma secuencia que hice aquí abajo, exactamente igual. Luego hago puntos bajos y luego hago la vuelta de los puntos altos dejando este espacio y así sucesivamente vamos a seguir tejiendo hasta lograr la segunda medida, que es el largo que deseas para tu top o blusa si lo quieres hacer inclusive mucho más largo. Y vamos a hacer esto hasta tener entonces las 2 piezas que necesitamos para ahora sí unirlas. Entonces una vez tengamos entonces las 2 piezas vamos a unirlas así como lo hice yo. Yo aquí uní las 2 piezas de esta manera. Yo les voy a mostrar cómo. Aquí depende de cómo ustedes prefieran unir. Si quieren hacerlo simplemente cosiendo con la aguja lanera está bien. En mi caso yo lo hago con puntos deslizados. Entonces cuando tú terminas tu tejido, después de hacer la última vuelta de puntos bajos de la primera pieza, puedes hacer una cadena y cortar. Cuando estás haciendo la segunda pieza, terminas con la última vuelta de puntos bajos y no vas a cortar, sino que vas a comenzar a unir las 2 piezas. Entonces las pones juntas de esta forma y vamos a comenzar a hacer puntos deslizados. Para eso entonces haces la cadena que corresponde e insertas la aguja por aquí en esta primera punto. Realmente no es punto, sino alguna hebra que esté de este lado, porque vean que este lado de aquí no tiene puntos definidos, como si lo tiene esta parte de abajo o de arriba. Entonces aquí nos toca simplemente ir revisando que las piezas nos queden del mismo tamaño y no nos vaya a quedar una más abajo que la otra. Entonces inserto por estas primeras hebras de aquí y las primeras hebras del otro lado. Tomo la hebra y deslizo. Repito el mismo proceso en la siguiente. Vamos a ir tomando hebritas que veamos disponibles. Tomo la hebra y hago el punto deslizado. Y así sucesivamente, cuando llegamos aquí en estos que son como puntos altos dobles, ustedes pueden tomar las hebras que estén en el medio del punto. Tomas la hebra y la deslizas. Y así se va a ir cosiendo. Y vamos a repetir este proceso hasta llegar al final y lograr el resultado, que es las 2 piezas ya unidas de esta forma, que es lo que necesitamos. Una vez tenemos entonces la pieza principal, las 2 piezas principales pegadas, entonces vamos a comenzar con las tiras del top. Entonces yo las hice de esta forma, tienen como la misma forma que tenemos aquí en el tejido, con unas variaciones que les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Voy a comenzar con un nudo corredizo normal y vamos a empezar a hacer cadenas hasta lograr una medida que puede ser aproximadamente entre 25 en adelante. Aquí pues puede ser de ese largo o un poco más largo si así lo desean. Entonces, vamos a hacer varias cadenas. En mi caso, esta tirita la hice, por ejemplo, de 26 centímetros. Pero entonces ustedes pueden hacerla inclusive más larga si quieren que caigan el sobrante cuando amarras en el hombro. Ahora,
Una vez tenemos el largo que desees, vamos a hacer una cadena más de altura, giro el tejido y en esta parte de atrás de las cadenas voy a comenzar desde la segunda a tejer puntos bajos. Vamos a hacer toda una vuelta solo de puntos bajos, al igual que cuando hicimos el tejido de la pieza principal. Una vez termino esta vuelta, entonces voy a comenzar con la siguiente vuelta. Esta siguiente vuelta va a ser de puntos altos dejando un espacio. Entonces hago 3 cadenas que reemplazan el primer punto alto, giro el tejido y voy a hacer una cadena más, que es la que va a funcionar aquí como el espacio, saltándome este punto. Y en el tercer punto que está aquí voy a tejer un punto alto normal. Entonces la diferencia es que en la pieza principal tejía puntos altos dobles. Justo aquí puntos altos dobles. Pero entonces en esta, como la quiero más delgada, voy a hacer puntos altos normales. Hago una cadena, me salto un punto y en el que sigue voy a hacer otro punto alto normal y así sucesivamente. Cadena, me salto un punto y tejo en el que sigue un punto alto normal y así sucesivamente hasta terminar con toda esta vuelta. Una vez termino, entonces lo que yo hice fue comenzar una vuelta de solo puntos bajos. Entonces hago puntos bajos a lo largo de todos los puntos que tengo aquí disponibles. Luego de terminar entonces la vuelta de puntos bajos normales, voy a comenzar una vuelta de la combinación que les enseñé, donde vamos a mezclar varios puntos. Entonces voy a comenzar con 3 cadenas, giro el tejido, estas 3 cadenas reemplazan un punto alto y en el que sigue voy a hacer otro punto alto. Yo siempre comienzo por puntos altos, pero ustedes también pueden comenzar por otro punto, por ejemplo 2 puntos medio altos o comenzar de pronto con los 3 puntos bajos. ¿Sí? Pueden comenzar desde cualquier parte de la secuencia. Entonces yo comencé con 2 puntos altos y luego voy a empezar a bajar la montañita con 2 puntos medio altos. Y ahora voy a hacer los 3 puntos bajos. Y ahora voy a empezar a subir nuevamente. 2 puntos medio altos. Luego voy a hacer 2 puntos altos normales. Y finalmente voy a hacer los 3 puntos altos dobles que corresponden. Es decir, la misma secuencia que ya les enseñé en la pieza principal. Y finalmente yo continué con nuevamente esta secuencia de puntos bajos, puntos altos, así saltándonos un punto y terminé con puntos bajos. Por supuesto aquí con este hilo tan delgado pues me quedó más delgada la tira. Yo les recomiendo que si están usando un hilo tan grueso entonces no hagan toda esta secuencia, pueden solamente hacer la parte en donde combinamos varios puntos y ya, o la parte donde combinamos varios puntos y puntos bajos al lado y lado, si están utilizando este hilo grueso. Y si están utilizando delgado, pues también pueden hacerlo si quieren más delgado o de esta misma manera. En total vamos a hacer 4 de estas tiritas porque ellas van a ir amarradas en el hombro. Entonces vamos a ubicarlas justo aquí. Para poder pegarlas vamos a iniciar vamos a pegar 2 al frente y 2 en la parte de atrás. Aquí les recomiendo que se midan esta pieza y de pronto con la referencia de donde comienza el brasier pueden ahí marcar para que lo peguen en la misma parte donde comienza el brasier y así sea mucho más fácil. Y entonces una vez ya tengan claro dónde es que van a pegar las tiras, recomiendo entonces amarrar la hebra justo donde está
la unión donde quieres unir la tira y comenzar a hacer puntos deslizados, insertando la aguja por cualquiera de las hebras de la tira y por una de las cadenas que se forman en la parte de la blusa o de la pieza principal. Vamos a sacar la hebra y vamos a deslizar, y así sucesivamente vamos a ir pegando la tira. Vamos a hacer puntos deslizados, o también, si ustedes prefieren, pueden utilizar la aguja lanera y pueden coser estas dos piezas juntas. Entonces lo van a continuar haciendo así, y recuerden que es muy importante, aquí ya quedando pegada, es muy importante que lo hagan al revés. Es decir, esta que es mi pieza, esta es la parte del revés. Entonces debo de girarlo por el revés para que todas las costuras queden en el mismo lado. Entonces justo así es que yo debo comenzar a pegar las tiras. Una vez pego entonces las tiritas de la blusa, una en cada lado, entonces lo que hice fue medírmelo y hacerle un nudito. Entonces aquí pues obviamente uno puede ajustar como ustedes quieran, hacer el nudito que deseen y queda aquí amarrado. Y ahora, para finalizar, solamente vamos a esconder todas las hebras. Para eso yo voy a usar esta aguja, que es como una aguja lanera pero más pequeñita, y voy a enhebrar el hilo aquí y voy a comenzar a pasar la hebra por varios de estos puntos que tengo aquí disponibles. Lo paso varias veces y cuando terminan, entonces pueden hacer lo que yo siempre hago, es abrir el hilo. Pasamos entonces una hebra de un lado y dejamos la otra en donde estaba, y vamos a hacer un nudito bien fuerte para cortar a ras. Vamos a repetir este mismo proceso en todos los hilitos que tenemos aquí para que ya nos quede listo el proyecto. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.